Las fortalezas europeas llevan siglos en pie, alzadas como testigos mudos de la historia del continente. Durante cientos de años, los más grandes acontecimientos de la humanidad han tenido a los castillos como escenarios principales. El abanico de dramas y alegrías en el devenir de las naciones, desde batallas y traiciones hasta progresos y coronaciones, se ha desarrollado dentro y fuera de sus castigados muros, convirtiendo a los castillos europeos en capítulos básicos de los libros de historia. Los castillos han servido también como decorado para aquello que da alas a la imaginación. Misterios, leyendas y romances han brotado sin descanso en estas fortalezas. Este es un viaje por varios países europeos en busca de las claves que han convertido a sus castillos en guardianes de la historia. Una de las razones más poderosas para alzar una fortaleza tuvo su causa en las órdenes religiosas que se extendieron por toda Europa durante la Edad Media. Los relatos históricos más importantes alrededor de esta idea están ubicados en la reconquista de la península ibérica, mientras se recuperaba el territorio para la cristiandad. Esto dotó de un sentido religioso a las batallas que se llevaron a cabo y fomentó la ocupación de fortificaciones por parte de órdenes religiosas encargadas de defender regiones enteras. Alguna de estas órdenes fue tan famosa como la de los templarios, cuya presencia en Portugal culminó en el castillo de Tomar. Mientras, hubo otras órdenes que participaron en estas actividades defensivas, como los agustinos de la fortaleza de Loarre, en Aragón. Gracias a su ubicación presidiendo el Valle de la Hoya de Huesca, así como por su compleja construcción sobre una peña rocosa, el castillo de Loarre es una de las fortalezas más espectaculares y mejor conservadas de Europa. Loarre es el mejor ejemplo en toda Europa, de castillo medieval románico, de época ya plena Edad Media, siglos XI, XII. Estamos en plena etapa de reconquista, cruzadas, una Europa feudal, donde la religión y la guerra van parejas. El castillo de Loarre es un castillo románico, es un castillo arcaico en sus formas, una fortaleza impresionante y, desde luego, en su momento también un castillo que estaba frente al Islam, un castillo que era punta de lanza contra el Islam. Fue bastión defensivo del rey Sancho III frente al avance musulmán, que tuvo que retroceder ante semejante obstáculo, y que aprovechaba no solo la dureza del clima del Pirineo aragonés,
sino la particularidad de la zona donde se yergue la fortaleza. Desde época de Sancho III tenemos noticias del castillo, pero son sus sucesores, sobre todo Ramiro I, quienes empiezan a construir allí una fortaleza de cierta importancia, una fortaleza que tiene un núcleo roquero, un núcleo elevado y principal, y luego una gran muralla con un perímetro que englobaba una puebla con una superficie de hasta 10.000, 11.000 metros cuadrados. Loarre es un gran ejemplo de castillo construido sacando partido del terreno sobre el que se sustenta. Una robusta roca de piedra caliza de difícil acceso. De este modo, todo el recinto es una intrincada red de giros y niveles que convierten su forma y elevación en otra baza defensiva más. Está en un sitio extraordinariamente defensivo, es uno de los castillos defensivos por excelencia. Hay que tener en cuenta que está en un alto, en un cerro, y de ahí se domina todo lo que es la hoya de la zona de Huesca, es decir, tiene una visión periférica maravillosa. La importancia estratégica de Loarre está en su ubicación como puerta o llave de los Pirineos, ¿no? De los Pirineos centrales, de la zona del Pirineo aragonés. Al norte están las barreras montañosas de difícil franqueo y al sur bajamos hacia el Valle del Ebro, hacia la zona de Zaragoza. De tal forma que estamos muy cerquita de Jaca, que fue la primera capital del futuro Reino de Aragón, y tiene una importancia extraordinaria. La importancia de Loarre radicó así tanto en su tremenda capacidad defensiva, resultando vital durante la Reconquista, como posterior punto de enorme valor geoestratégico para la nobleza. Es un baluarte defensivo construido fundamentalmente como defensa contra los musulmanes también, porque todos son estos castillos de defensa contra los musulmanes y para evitar el avance, y posteriormente va a ser como lugar de refugio de la nobleza aragonesa en los diferentes combates que tienen unos contra otros. Pero antes de ser residencia noble, Loarre destacó al albergar durante años a una comunidad de monjes agustinos. Cuyas reglas de comportamiento tuvieron mucho en común con las de la Orden del Temple. Era una orden de carácter tanto religioso como militar. En el castillo de Loarre se alberga durante unos años una comunidad de canónigos regulares agustinos, que siguen la regla de San Agustín. Y esta vinculación entre lo religioso y lo militar, desde luego que va a tener una enorme trascendencia y una enorme proyección para el futuro de la historia de la península ibérica, porque se van a constituir a partir de ahí órdenes religiosas y militares que van a tener una enorme importancia en el futuro de la Reconquista. Una de las leyendas más antiguas de Loarre está vinculada a este pasado religioso. La leyenda de San Demetrio de Tesalónica. San Demetrio fue un santo militar, un santo bizantino, un antiguo legionario de las legiones romanas, que abandonó el ejército, dejó el ejército y se convirtió al cristianismo. San Demetrio, un militar de alto rango del Imperio Romano, fue ajusticiado en Tesalónica, Grecia, por su fe cristiana, ensartado por lanzas romanas. Se dice que sus reliquias obraban milagros, y por eso la comunidad cristiana decidió trasladarlas a lugares seguros.
Un par de frailes acompañados de una mula se dirigieron hacia la península ibérica sin destino exacto. El deambular de este modo decidiría el descanso final de esas reliquias del santo. Cuando viene a España, los restos los ponen encima de una mula. Entonces la mula comienza a andar, y entonces van buscando, los que te traen, van buscando lugares donde enterrarlo. Y uno dice, vamos a dejar hasta que la mula pare. Y la mula siguió hasta Lobarre. Y en Lobarre paró. Entonces, a parar allí, decidieron que era el lugar donde había que enterrar los restos de San Demetrio. Que el animal se detuviese en Loarre fue visto como una señal por parte de los clérigos, que decidieron depositar allí definitivamente los restos de San Demetrio. Esto convirtió a Loarre en un lugar aún más especial, si cabe, potenciando su aureola mística. La leyenda no termina ahí, ya que existe un dato curioso que certifica el poder de la creencia en el santo. Con los restos de San Demetrio hay un añadido, y es que una serie de plantas que en los alrededores de la zona del castillo no crecen, debido a que al martirio de San Demetrio, cuando lo martirizaron, usaron diferentes tipos de plantas para quemarlo, y entonces esas plantas son las que no crecen en el entorno del castillo. El culto al santo dio pie a la construcción de la iglesia de San Pedro de Loarre, un baluarte en el recinto del propio castillo. Su construcción, intentando aprovechar el poco espacio disponible, fue un auténtico reto para la época. La iglesia tiene 2 alturas, accediendo a ella por una empinada escalera. Su interior contiene elementos muy audaces para haber sido construida hace 1000 años. Pero las curiosidades de Loarre no acaban con San Demetrio y la iglesia de San Pedro. Una de sus leyendas dice que en la noche de San Juan, la silueta de una mujer aparece asomada al balcón llamado de la Reina, esperando que su amado regrese de Francia. Nos referimos a la leyenda de Doña Violante, sobrina del Papa Luna. Doña Violante debió de ser una mujer espectacular porque defiende el castillo en 1413 de las tropas del rey Fernando I de Aragón, y la defiende en nombre de su tío, el Papa Luna. Por lo tanto, su papel debió de ser, desde luego, espectacular, y ejerció el liderazgo militar en un mundo que generalmente es un mundo de hombres. No se sabe si ella en la defensa del castillo falleció, pero falleció después, porque no hay tumba donde se hayan encontrado sus restos. Se dice que pudo haber muerto en las mazmorras, y que por eso su fantasma ronda aún por Loarre. Reafirmando la naturaleza misteriosa de una fortaleza caracterizada tanto por la fe de sus moradores como por su historia bélica. Una mezcla perfecta que certifica a Loarre como un auténtico castillo de leyenda.
Si existe una orden religioso-militar que lleve siglos portando el estandarte del misterio, esta es la Orden del Temple. Soldados, monjes, cruzados. Los caballeros templarios protagonizaron gestas cuyo alcance transformó el devenir de la Edad Media, dejando una impronta en el mundo occidental recordada aún hoy. La Orden de los Caballeros Pobres de Cristo y el Templo de Salomón fue fundada en Tierra Santa para defender a los peregrinos cristianos. Pero las cruzadas no solo se llevaron a cabo en Tierra Santa, sino que también hubo cruzadas en Occidente. Y el alma de los que lucharon aquí, en el oeste peninsular, también podría salvarse. El enemigo era el mismo que los musulmanes. Caracterizados por su eficacia en el arte de la guerra, así como en la sabiduría vertida en sus construcciones, durante sus últimos días, no obstante, fueron tildados de herejes y cayeron en desgracia. Los enigmáticos templarios experimentaron en el castillo de Tomar, en Portugal, el fin de su influyente periplo, convirtiendo la fortaleza en el último bastión europeo de esta orden religiosa. El castillo de Tomar fue la sede de los templarios en Portugal. Fue construido en 1170 y era allí donde estaba el gran maestre Gualdín Pais, quien combatió en la Segunda Cruzada en Tierra Santa. Cuando regresó, comenzó la construcción de varios de los castillos. Tomar fue la fortificación más poderosa. Ya en la época se contaba que los templarios dieron con esta localización a través del uso de profanas artes premonitorias. Pero lo que se sabe a ciencia cierta es que tras la Reconquista, el primer rey de Portugal donó los terrenos a la orden como parte de un proyecto defensivo. Los templarios ayudaron en la Reconquista hasta la línea del Tajo y después también participaron en el sur y recibieron un tercio de estas conquistas. Estas tierras estaban, por regla general, en las zonas fronterizas contra los musulmanes, y los templarios eran los responsables de la línea defensiva del Tajo. Primero al sur de Coimbra, y cuando hubo una expansión hacia el Tajo Medio fue defendido por los templarios, que construyeron varias fortificaciones. A pesar de que el castillo de Tomar está rigurosamente documentado desde una perspectiva histórica, también se le atribuyen leyendas, donde, como suele ser habitual, se subraya la lucha entre moros y cristianos. Al igual que las naciones necesitan héroes fundacionales, las religiones instruyen a sus seguidores con relatos míticos protagonizados por seres ejemplares. De este modo se alecciona y se crean ejemplos a seguir. Durante el medievo, estas leyendas ensalzaban los actos heroicos de los cruzados frente a la supuesta vileza musulmana. Los guerreros cristianos, con Dios de su parte, representaban los valores de la religión católica. Sus gestas estaban a la altura de su virtud,
Se justificaba así la guerra santa contra los infieles, ese enemigo invasor que representaba lo contrario de lo defendido por la cristiandad. Tomar, como bastión templario, participó en este tipo de leyendas. Su primer arquitecto, el gran maestre Gualdín País, también ha acabado convirtiéndose en una figura legendaria. En relación al castillo de Tomar, siempre encontramos esta dicotomía entre cristianos y moros. En este caso, Don Gualdín, el maestro templario, y por otro lado, el rey moro que pretendía conquistar el castillo de Tomar. Según la leyenda, los monjes templarios se refugiaron en la oración y después de muchos días de asedio y alimentándose tan solo de oración, lograron vencer, ya que el cacique moro enfermó y se vio obligado a detener el asedio. De esta manera, se consideró que los cristianos ganaron la batalla. Leyendas aparte, la principal razón para levantar la fortaleza en Tomar fue para defender el convento de Cristo. Esta edificación ha ido sufriendo reformas y adaptaciones entre los siglos XII y XVII, participando un buen número de arquitectos de renombre en su diseño. Esta dilatada etapa de construcción a lo largo de tal cantidad de siglos influyó en la mezcla de estilos que le caracteriza. Gracias a esto, sus 7 claustros surgen bajo la influencia de estilos tan distintos como el románico, el gótico o el manuelino. Pero la importancia de este monasterio radica en su iglesia, cuyo núcleo posee un particular diseño circular en forma de deambulatorio, conocido como charola. La charola de Tomar era la capilla privada de los caballeros templarios. Es un elemento único, quizás la iglesia templaria mejor conservada del mundo, porque está directamente inspirada en la forma del templo del Santo Sepulcro en Tierra Santa. La belleza del interior de la charola es abrumadora. Su impresionante decoración reflejaba el poder de la orden, tanto como su capacidad económica. A través de sus exquisitas estatuas de santos, sus frescos que representan escenas bíblicas y su dorada cúpula bizantina, los siervos cristianos se veían rodeados de la majestuosidad de su fe. Este escenario inigualable se convirtió en un lugar de una importante carga simbólica para la orden. La charola, con sus líneas ortogonales, forma una cruz propia. El propósito de la cruz, como símbolo de ordenación en el centro de esta rosa mística, que para muchos supone una rosa cruz, ha estado presente desde siempre y así continuará. La charola guarda otra característica que la hace única, una adaptada a los tiempos de su construcción. Este recinto servía para certificar la fe de sus devotos y su adherencia a la orden. Permitía a los jinetes entrar en el recinto sin desmontar. Así, los religiosos podían ser armados caballeros allí mismo. La charola del convento de los templarios fue el centro de muchas iniciaciones y actualmente sigue siendo el centro de muchas más iniciaciones espirituales. Tomar se benefició de los adelantos arquitectónicos templarios para convertir la fortaleza en ejemplo de sus logros
y en un centro a la altura de las exigencias de la orden. Gran parte de la tecnología de estas fortificaciones provenía de Tierra Santa y de la experiencia que allí adquirieron. Elementos característicos de las fortificaciones templarias, como el doble amurallado o la profusión de torres, fueron empleados en su diseño. De entre estos elementos de sabiduría militar destacan también sus puertas. La más famosa resulta la denominada Puerta de Sangre, llamada así tras una batalla contra las tropas musulmanas. 900 hombres asediaron el castillo durante 6 días. Aquello resultó un auténtico baño de sangre, confirmando Tomar como una de las fortalezas inexpugnables de la península ibérica. Los templarios aprovecharon los conocimientos adquiridos tras combatir en Tierra Santa para dotar a la fortificación de suministro de agua a través de un acueducto. Estos conocimientos fueron desarrollados también a través de la construcción de su reconocible muro alamborado que recorre toda la fachada. Las paredes tenían un alambor, que era un engrosamiento de la pared en la parte inferior, que servía para entorpecer el trabajo de zapa, para eliminar los puntos ciegos y también posibilitaba que cuando se lanzasen proyectiles, rebotaran y golpearan de lado a los invasores que se acercaban. Una fortaleza de estas características no podía estar exenta de misterio. Multitud de elementos esotéricos preñan el castillo, fomentando esa aureola mística que lastró los últimos años de la Orden y que fue usada por sus enemigos para acusarlos de blasfemos. Debido a la profusión del número 8, cifra mística por excelencia que aparece, por ejemplo, en sus columnas, hasta por la aparición de otros símbolos considerados paganos, Tomar sigue llenando de dudas a los historiadores sobre la verosimilitud de esas acusaciones que mermaron su reputación.